Bienvenidos a Es Real Podcast. Yo soy Caro Villegas. Y yo, Marce Cabrales. Este es un podcast producido por Relatores. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Es Real con Marce y Caro. Marce y con para mí, una invitada que me llega al alma. Tú tienes que presentarla. Está con nosotros hoy Eva Páez, que es la psicóloga de cabecera de Carolina. Queridísima, ya yo la quiero y no la conocía. Esta noche me enteré que también mi marido la conocía, pero yo no. Que también fue paciente. Que también fue paciente. Evita, súper bienvenida. Muchas gracias, Carito, por esta invitación tan bella, porque pues la sigo y veo cada uno de los podcasts y me emociona mucho la forma como lo hacen, es que es bellísimo. Muchas gracias. Es un honor estar acá. Ay, Gracias. no, el honor es nuestro. Yo conocí a Eva en el momento más, yo diría que sí, en el momento más oscuro de mi vida. Yo llegué al consultorio de Eva absolutamente rota y reventada después de, de evidenciar una infidelidad de mi expareja, pero no era solo la infidelidad, era todo lo que traía en conjunto. Y recuerdo tanto que yo llego al consultorio de Eva y le digo, vengo para que me ayudes a separarme. Le dije, porque ha pasado esto y algo se rompió dentro de mí. Y Eva me dijo, vamos a ir con calma, porque vamos a tener que ver muchas cosas que pasan contigo. Y lo primero que vamos a tener que ver es por qué llegaste a un hombre o a una relación como la relación en la que estás. Entonces vamos a trabajar primero en ti y vamos a ir viendo qué pasa en el camino. Y realmente después de eso fueron muchos años de terapia, Eva. Muchos años de terapia. Eva es terapeuta experta en dependencias emocionales, en adicciones, y nos puso una tarea, Marce. ¿Cuál fue la tarea la semana pasada? La semana pasada, no, el viernes del fin de semana. Vernos una película que está en cartelera, en cine, que se llama Rompiendo el Círculo, porque queríamos hablar un poco de dependencia emocional, ese tema a ti, que tanto te encanta y que tanto nombras en los episodios. Entonces, pues Eva dijo, ¿quieren hablar de esto? Pues primero vayan a ver la película y después hablamos. Y aquí estamos. Aquí estamos, Evita. Cuéntanos. ¿Cómo les fue con la película? Ustedes preguntan y yo también, cuéntenme cómo les fue. Hemos debido ir juntas, pero creo que fuimos ambas, cada una con su marido. Una película, a mi modo de ver, que estamos en este camino de poder identificar banderas rojas, de poder hacernos respetar, de donde la dignidad está primero, donde hemos tenido fracasos amorosos y hemos podido trabajarnos esas heridas de infancia. Yo creo que nos cae como anillo al dedo. Sí, fue una película de mucha confrontación, siento yo. O sea, como de ver reflejados muchos patrones que juegan mucho la mente. Pero en mi caso, también tengo que decirlo, en mi caso personal, yo no terminé llorando, yo terminé con una sonrisa en la cara, ¿sabes? Y yo terminé en una sonrisa en la cara donde dije, uy, lo logré. Qué maravilla, porque se puede, porque sí se puede, ¿no? Que un poco la invitación de la película, que obviamente se centra mucho y hacen énfasis como en la violencia intrafamiliar, o sea, en la violencia de pareja, pero cuando alguna vez me invitaban a una charla, creo que fue en la alcaldía de Cúcuta, no me acuerdo, donde me sentaba y yo explicaba que el factor de riesgo, cierto, que tiene que ver con la violencia de pareja o la violencia intrafamiliar, se llama dependencias afectivas o codependencia, ¿cierto? O sea, ¿qué es? ¿Qué es la codependencia? Yo creo que aclaremos un poquito eso para quienes nos ven y nos escuchan y no tienen la claridad de y no qué saben, es. Sí, claro. Vamos a plantearlo desde distintos planteamientos, porque el concepto de codependencia, Marce, ha tenido como una evolución en el tiempo, pero nosotros yo soy socia del colectivo aquí ahora, que es la mejor clínica en adicciones en Colombia, y desde ahí hacemos un planteamiento, o sea, donde dividimos el concepto. Entonces vamos a explicar. La codependencia inicialmente surge hace muchos años, cuando, digamos, los adictos entraban a un rehab, se recuperaban,
¿cierto? Estaba muy relacionada con los adictos, cualquier tipo de adicción. Entonces, ¿qué pasaba? Los adictos se recuperaban en el rehab, salían y resulta que colapsaban, cuando llegaban a sus casas colapsaban. Entonces la pregunta era, venga, ¿pero qué pasa? ¿Cómo es posible que ya te recuperaste, hiciste un tratamiento? Pues empiezan a ver lo que se llama el síndrome de la codependencia y era que los esposos, o sea, las parejas o los hijos o las madres empezaban a generar una sintomatología porque se empezaron a dar cuenta que el problema no era ni el individual, sino relacional, ¿cierto? Pero eso es un concepto que empezó a evolucionar, que viene hace mucho tiempo. Después se empieza a ver que esas dinámicas no necesariamente tienen que ir con un adicto, Caro, sino que son, y en mi especialidad yo me centro en las dinámicas, y cuando nos sentamos a trabajar en personalidad, empezamos a ver y hacer la división que hay un rasgo y hay un modo de ser de personalidad dependiente, y hay unas combinaciones que esas las hago yo porque cuando yo miraba en la teoría las dependencias no encajaban con las personas que asistían a consulta. Yo me acuerdo que yo me sentaba en ese momento con el equipo que estábamos y yo les decía, espérese, porque aquí las personas que llegan a mi consulta son en la mayoría mujeres, pero supremamente independientes, altas ejecutivas, entonces no me cuadra con la dependencia sumisa. Y entonces ahí empezamos a mirar que hay una división, la dependencia sumisa y la dependencia controladora, y eso depende de los rasgos de personalidad que tengan combinados. Oh my God. No. Claro, ahora que te oigo, veo los dos tipos en mi historia. Veo la dependencia sumisa de mi mamá. Mamá, te amo. La dependencia sumisa de mi mamá. Y veo la dependencia controladora mía. Entonces, claro, tú nunca te hubieras imaginado... Y ahí el círculo cha-cha-cha. Claro, y el círculo que no se rompe. Nunca te hubieras imaginado pues, siento yo, en una personalidad como la mía, que es fuerte, que no es un rasgo de codependencia tan marcado. Y lo veía también en la protagonista de la película de ayer, que tú la veías echada para adelante, con esa rabia de lo que pasó en su tema de infancia, y ella tan... Y va cayendo. Y vas cayendo y no te das cuenta, ¿no? Porque la misma mente te engaña, que eso es muy fuerte. Sí, y o sea, es claro que el rasgo existe, o sea, el rasgo de personalidad existe y es importante que entendamos porque además muchos no lo conocen, ¿cierto? El rasgo, por ejemplo, el rasgo de la dependencia sumisa es la combinación de un rasgo de dependencia con rasgos evitativos. El rasgo controlador es el rasgo dependiente con rasgos obsesivos o narcisistas. Entonces tú por eso es que entiendes los distintos roles. Pero, y volvemos a la película, el problema tiene que ver, claro, los rasgos digamos, son factor de riesgo absoluto, pero las dinámicas que se construyen, las dinámicas disfuncionales, pueden generar en cualquier rasgo de personalidad. O sea, que es como lo que vemos en la película de lo que llaman las relaciones tóxicas, que es un término que no se debería usar. El concepto toxicidad a mí me parece que es que nos quita humanidad y amorosidad frente a lo que es un ser humano, ¿no? Porque no existen seres humanos tóxicos, existen seres humanos heridos, existen seres humanos con problemas, pero desafortunadamente a veces en consulta a mí me toca usar el concepto para que se entienda. Claro. Lo mismo que es como el maltrato, ¿no? Cuando tengo que hablar de violencia, es como que si digo esto es violento, las personas como que dicen, ¿en serio? Ahí hay una línea, que voy a entrar ahí hay una línea muy delgada, Eva, cuando uno, digamos, por ejemplo, tú dices, no hay relaciones tóxicas, hay seres humanos heridos. Estoy de acuerdo. Pero quienes hemos estado a este lado de la barrera y hemos sufrido dependencias emocionales tan fuertes y sabemos ese monstruo que sale por allá abajo y esa necesidad de salvar al otro porque yo todo lo puedo, entonces ese concepto de hay un ser humano herido al que yo puedo cambiar, al que yo puedo ayudar, se convierte en un peligro. O sea, ahí es un momento donde tú necesitas que alguien te diga,
Ojo, para. En un arma de doble filo, Claro. porque es que vas como salvadora, Claro. pero también cuál es cuál es la repercusión en ti finalmente, que pues saludable no es por ningún lado. Yo creo que esa palabra toxicidad es porque de verdad lo que es tóxico es dañino y caemos en esas relaciones donde no sabemos ver esas banderas rojas y nos vemos envueltas en un torbellino que claro, la emoción y la herida del otro es válida, pero eso despierta en ti también tus propias heridas y eso es una mezcolanza que uno ni entiende. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo, Carito. Un poco la invitación que yo hago es, yo cambio el concepto, es por relaciones disfuncionales. Sí. Sí, validísimo. Por respeto. Claro, es porque además, pues el ejercicio que hacemos los psicoterapeutas, pues es poder llegar a ver qué es lo que sucede cuando aparece, como yo digo, la armadura absoluta o sale el monstruo, pues mi ojo clínico es mirar qué es lo que hay detrás de, ¿no? Sí. No quiero quitar y me parece muy importante que hagamos énfasis y la preocupación es que se ha vuelto moda y natural. O sea, yo hoy en día veo que o escucho que es como tan fácil decir estoy en una relación tóxica y yo a veces digo, ¿en serio? ¿De verdad? O es como... Corre, amiga. Ya sabemos correr. Sí. Y parte de lo que la invitación de la película nos dejaba ver era todas las dinámicas, cómo se empieza y cómo no sabemos porque tenemos desconocimiento, ignorancia, no tenemos ni idea, porque nosotros aprendemos los marcos relacionales por lo que vemos, por lo que aprendemos, Por el ejemplo. por modelos que sea por imitación o por oposición. ¿Cierto? A veces ustedes saben de eso mucho más que yo en el trabajo. No, con padres. Es que iba a hablar con padres porque es que yo con padres no me meto. Yo con padres no me meto. Claro, puede suceder que si dependiendo las vivencias que tuviste en infancia, tú digas, yo eso no lo voy a volver a vivir y te pasas para el otro extremo, ¿cierto? Donde te vuelves posiblemente permisivo con tu hijo. Entonces o aprendemos por lo que vemos o e imitamos o por lo que no queremos y la oposición. Yo tengo ahí una pregunta que siempre me ha dado vueltas la cabeza y es ¿por qué a pesar de no querer lo que vemos y de generar una oposición desde el consciente, por qué en el inconsciente usualmente terminamos repitiendo la historia de lo que no queremos, que es un poco lo que pasa en la película? Por el inconsciente. Y es Por lo el que inconsciente. pasa, lo que me pasó a mí. Porque no lo haces consciente porque tienes una parte del inconsciente que te juega a repetir el patrón, diría yo, sin tener el conocimiento que tiene Eva. Pero tienes toda la razón. Hay una respuesta que me parece muy amorosa y genera mucha tranquilidad cuando estamos en el tratamiento y la persona está trabajando y es porque es lo que se conoce. Wow. ¿Me entiendes? O sea, es frases como que me parecen supremamente agresivas y que no las permito, como es que le gusta. ¿Qué? No, o sea, es que le gusta que la maltraten o que lo maltraten. No es posible. O sea, Sí. al ser humano no le gusta el dolor. Lo contrario, lo que tenemos que aprender es cómo nosotros nos relacionamos con el dolor desde la biología, ¿cierto? O sea, biológicamente el cuerpo, cuando a ti tú dices te caíste, cuando tú tienes un dolor, biológicamente lo que se hace es quiero quitármelo, ¿no? O sea, no me quedo. Emocionalmente sucede lo mismo. Es cuando hay un dolor, la tendencia es quiero quitarme y en el tratamiento lo que tenemos que hacer es aprendamos a navegar en el dolor. Acompañarlo, abrazarlo. Ah, ya yo sé cómo es la jugada. Ahora hacemos la diferencia. Claro, o sea, es como pero conectando, es que me desconecté con la que... Yo te voy a desconectar varias veces, te tienes que concentrar. No, es que lo que planteaba era que necesitamos ser muy amorosos para generar la contundencia de la gravedad. ¿Qué quiere decir? Y con la pregunta que hacía Caro, cuando lo que tú has conocido es eso,
pues la lógica es que lo vas a repetir porque es como te mueves el pez en el agua, ¿cierto? O sea, Es lo que como- tienes aprendido, es lo tu que lenguaje tienes, interno. Es tu lenguaje interno desde lo que tú decías, desde el inconsciente, porque claro, Caro decía, pero ¿por qué el consciente? Y entonces terminamos, pues es que vivencial, o sea, la importancia de la vivencia aquí es una cosa, porque es que la vivencia va más allá de la razón, ¿cierto? Sí. Por eso dentro de los tratamientos, nosotros, o pues en mi tratamiento, la invitación a que, que hay una gran resistencia a esa, vamos a revivir el dolor. ¿Mm? Y en la mayoría o en muchas situaciones donde estamos expuestos a situaciones de violencia permanente, pues hay trauma. Claro. Hay que resignificarlo. Yo quisiera preguntarte, Eva, esas personas bueno, ya ustedes en terapia las catalogan como codependientes, ¿qué heridas de infancia tuvieron que vivir marcadas para que uno diga esto es lo que lleva a esto? Y lo digo porque trabajamos con niños, porque somos mamás y porque nos gustaría, si tenemos el conocimiento, poder mitigar un poquito, no evitarlo completamente porque cada ser viene pues a vivir su vida y no vamos a poder evitar todos los traumas, pero sí tener muy claro las personas que nos escuchan, una persona que hoy como adulto es codependiente, ¿por qué heridas de infancia tuvo que pasar para llegar hasta allá? ¿Es posible? Claro, vamos a dar una mini master. Claro, retomemos que está el dependiente pasivo y el dependiente activo o el dependiente sumiso o controlado, ¿cierto? O sea, estos dos que a veces se encuentran como el hambre con las ganas de comer en pareja, claramente, o sea, así como cada víctima necesita un victimario, cada victimario necesita una víctima, pues aquí, pues, ¿qué necesita un controlador? ¿Un sumiso? Estoy hablando desde toda la parte de psicopatología, ¿no? Porque obviamente en libertad se pueden encontrar de una manera bellísima, ¿cierto? Pero estoy hablando desde la restricción cuando es problema. Entonces, en ellos dos, los dos roles tienen heridas comunes y cada uno independientes. Las heridas comunes de los dos es que hay miedo a la soledad. Hay un común denominador y es que les cuesta mucho trabajo estar solos afectivamente. Pueden ser supremamente independientes, ¿cierto? Pero estar solos, que eso pues tiene un proceso, estar contigo mismo les cuesta mucho trabajo. Entonces el miedo a la soledad es un común denominador de los dos. Y eso es un factor que hace que se mantengan las relaciones disfuncionales, ¿cierto? Dos, el miedo al abandono. Entonces los dos traen la herida de la sensación de abandono, de como sea. Pero independientemente, cada uno tiene. El dependiente sumiso tiene una sensación de no soy capaz. Entonces, por eso es la sensación de necesito que otros me ayuden. O sea, aquí estamos hablando pareja, ojo, hago paréntesis, esto puede ser relaciones padres, relaciones socios, relaciones con hijos, en trabajo, o sea, esto no, quiero hacer énfasis en que el concepto no solo se centra en dinámicas disfuncionales de pareja, ¿cierto? Ok. Entonces, volvemos, el dependiente sumiso tiene una sensación de no soy capaz. Entonces, ustedes se imaginan lo que puede suceder con un ser que desde chiquito se siente que no es capaz y fuera de eso tiene el miedo al abandono y la sensación de me van a dejar, o sea, me van al abandono y no soy capaz de estar solo. Eso es a lo que sea. Lo que sea. Y si nos vamos para el controlador, tiene estos dos, o sea, el miedo al abandono y el miedo a estar solo, con una sensación de no soy suficiente o una sensación de no soy amado, que son las heridas del rasgo obsesivo y del rasgo, pues del rasgo narcisista. Entonces, si miras aquí hay una bomba de tiempo para poder generar cualquier tipo de dinámicas que tú quieras.
No, clarísimo. Yo quería era como traerlo para que la gente diga, porque por ahí es por donde empezamos a sanar, porque si no tenemos identificado con qué herida venimos, pues es imposible, digo yo, desarticular la banda de esa dependencia. Toca casi que por partes desagregar y mirar dónde está la yayay para poderlo trabajar y poder lograr ver cómo sale uno victorioso de una relación de este tipo. No, dale. Por eso, por ejemplo, cuando trabajo en terapia de pareja, esto es, bueno, científicamente, esto es bellísimo. Adentro es Dolorosísimo. Dice Carolina, ¿de qué? Porque claro, pues tú como el ser que acompaña, pues cuando yo veo una pareja en el encuentro, pues mi ojo clínico tiene que mirar los niños heridos que hay adentro de esos adultos y ver cómo es que desde las armaduras nos hemos clavado la lanza o nos hemos defendido en el escudo. Y cuando tú lo muestras, pues es muy esperanzador, ¿no? Claro, si trabajan juntos. Ahí va yo a decir una cosa y es, siempre que escriben en esas vainas de los grupos de mujeres y todo, creo que en todos los episodios hablo de eso, siempre que escriben de los grupos de mujeres, primero hay un momento en que digo, corre. O sea, es como, no, y lo corre. correcto es que yo la leo y le veo las respuestas y en la de esta mañana no estuve tan de acuerdo. Y lo segundo, que no me acuerdo cuál fue la de esta mañana, y la segunda es, yo siempre digo, busca terapia. Porque es que a veces creemos que podemos salir solos de esto. Y si tú me preguntas a mí, pues yo no sé, habrá gente que lo ha logrado, pero yo siento que es demasiado difícil salir solo de esta dinámica tan fuerte de lo que hemos vivido desde la infancia, en el consciente, en el inconsciente, en nuestras dinámicas, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que no nos damos cuenta que hacemos. O sea, tú necesitas a alguien que te lo ponga a ver. Tengo que decir lo que uno de los ejercicios que me puso Eva en terapia hace muchos años fue a escribir. Y cuando yo empiezo a escribir, creo que empecé a ser consciente de la cantidad de maltrato a la que me había expuesto. Y fue tan fuerte que entré en pánico. Ese ejercicio que tú planteas, Carito, pues es parte de la metodología y es tan eficiente que la resistencia es altísima, ¿cierto? O sea, es casi, y eso lo uso para todos los procesos, ¿cierto? O sea, porque además el escribir tiene es una metodología o una técnica brutal porque ayuda a autodistanciarte, que es lo que nos acaba de contar Caro, a que te mires. O sea, cuando tú estás cuando estás en desconexión absoluta, no puedes verte. No ves lo que te está pasando. No puedes verte, no, o sea, estamos en automático, que eso es muy doloroso, no, y haces parte, yo siempre digo, estás como mimetizado con la situación, entonces no logras autodistanciarte. Cuando tú te sientas a escribir, hay una trampa. Es que la mente es maravillosa, ¿no? La mente, gracias a Dios, y el cerebro es maravilloso, pero pues nuestra tarea es poder ser capaz de investigarlo, ¿no? O sea, es como, la mente llega a un momento que te hace zancadillas, ¿cierto? O sea, por todos lados. Entonces hay pacientes que me dicen, Eva, no puedo escribir, no, yo te lo cuento. Le digo, ok, vamos a empezar, pero terminas escribiendo, porque en el yo te lo cuento, yo puedo sentarme a contarte a ti una historia desconectada emocionalmente de lo que te estoy contando, porque te la cuento racionalmente. Mientras que el sentarte a escribir te lleva a autodistanciarte, a que tú te veas y al verte ves la dimensión. Es dolorosísimo. Para vivir una relación maltratadora, tienes que estar en desconexión. Porque si te conectas, pues que es parte del ejercicio, nuestra misión y nuestra tarea es ayudar a acompañar a conectar. Si te conectas, empiezas a ver la realidad. Hay muchas formas de distorsionar la realidad. Yo me acuerdo que empezando hace muchos años, a mí me impactó mucho una paciente, se lo agradezco mucho pues porque ella me enseñó mucho
en este proceso, pero ella me decía, pero ¿cuál es el problema, Eva? Es que me pega una vez al año. Una vez al año no hace daño. No, me decía, el resto del tiempo, pues es maravilloso. Claro, con el tiempo entendí que no era una vez al año. ¿Mm? Aquí pasa como en las adicciones a sustancias. Cuando yo tengo casos mucho más fuertes, ya dejo de llamarlo codependencia y digo, esto se llama una adicción a las relaciones, ¿cierto? Okay. Porque empieza a funcionar de esa manera, ¿cierto? O sea, y me encantó mucho cómo en la película muestran la dinámica, ¿cierto? Donde ella, si recuerdan, ella empieza un poco a darse cuenta de que algo no está bien, a patinar un poco, ¿cierto? Ella empieza como a sentir como esto no está bien y empiezan como las llamaditas de soy feliz, no, posiblemente no soy feliz, ¿cierto? Pero su vinculación disfuncional no la dejaba porque pues obviamente hay una cantidad de creencias que están ahí. ¿Mm? Entonces, con relación a lo que tú decías, claro, Carito, el escribir me ayuda a autodistanciarme, a poder verme, a darme cuenta, pero eso duele mucho. Duele infinito y yo creo que parte de la magia que yo veía ayer en la película era eso que hablas. Ella, y lo que hablábamos ahorita antes de arrancar, ella empieza a darse cuenta, pero nadie lo ve bien. Ni el espectador, o sea, la película está magistralmente producida. Porque lo que está pasando en el cerebro de ella es lo que pasa en el cerebro del espectador. O sea, tú en el momento, yo me volteé y le dije a Juanjo, ¿le pegó? Es como que no entendí. Y después como, ¿en el pie? ¿Con la pared? O sea, ¿le volvió a pegar? Pero es como que de verdad, y esa es ¿O ella. ¿O fue accidente? O el cerebro sí. Empieza Y eso es lo que pasa en su cerebrito. El cerebro de uno cuando es víctima de maltrato. Me pareció una escena súper fuerte, que además conecto con otra cosa que les contaba antes. Me pareció una escena súper fuerte y quizás la más fuerte de todas, cuando él la hace leer. Y no tiene un golpe esa escena. Y me pareció la más violenta de todas las escenas. Pero ella al principio no quiere responder y al final es capaz de decirle cuando él le dice ¿y lo amas? Ella le dice, pues no lo sé. sé. Pero esa obligación a leer, como para verlo a uno retorcerse, ese maltrato Silvi. Y esa sensación y ese dolor que tiene ella en ese momento es muy fuerte. Y es muy fuerte, y lo conecto con lo que les decía ahorita, porque la gente cree que si no hay golpes no hay dolor. Me encanta que lo digas. Y cuando íbamos llegando a la casa, íbamos en el carro con mi marido, y mi marido me dice, ¿qué hubieras hecho tú en una situación de esas? Y yo le dije, yo ya estuve ahí. Y él como que no entendió, me dijo, pero pues es que cuando hay golpes es distinto. Y le dije, no tiene que haber golpes para que te duela tanto. Qué bueno que lo digas. Es un dolor profundo, porque lo hemos dicho en anteriores podcasts, el golpe finalmente es un dolor superficial, pero el maltrato verbal, la humillación, que pasen por encima de tus valores, de tus principios, que te hagan ver así de pequeña, yo siento que le suman una herida a la herida que uno tiene de infancia, o sea, es un carácter así que duele muchísimo más y es mucho más difícil de elaborar y de sanar, digo yo. Qué bello que lo toquen porque es un poco la invitación a que podamos descubrir las diversidad formas de maltrato, ¿no? Salgámonos de pareja. ¿Qué tal el chantaje emocional que hacen los padres con los hijos? ¿No? O sea, es chantaje. Y dolorosamente, volvemos al punto, ¿de dónde viene eso? Yo hago mucho énfasis en la necesidad de la conexión. ¿Mm? Si tú estás conectada, puedes ver, volvemos al ejercicio porque es importante, Carol, la autocomprensión. Si yo estoy conectada, puedo creer en lo que yo siento. Y no hay explicación, me pueden venir a negar. No hay Santa María. Nada, yo siento, bueno, Caro sabe, ¿no? Mis diplomas no son en la pared. No, o sea, como yo les digo a mis consultantes, pues acá con mucho gusto ofrezco el historial, ¿no? Porque es pues eso fue lo que me llevó a hacer lo que hago y a poder mostrar que sí se puede, ¿cierto? O sea, que tú ya no estás ahí,
¿cierto? Que tú sí te puedes relacionar desde otro espacio, tú sí te puedes relacionar. Entonces, alguna vez en uno de mis grandes amores disfuncionales, no quiere decir que en la disfuncionalidad no haya amor, ¿no? Ojo con eso también. Que eso, y voy a coger una frase que no es mía, es de Fred Martínez, uno de mis socios, que me gusta mucho porque en el proceso él dice algo y es cuando estamos en un proceso de desvinculación, necesitamos renunciar a lo que amamos. No, porque muchas veces en el tratamiento nos sentamos lo que nos duele, lo que odiamos, lo que se vivió, que es importante, pero es que a ti lo que te mantiene en una relación no es el maltrato. Es las cosas, viene el maltrato, pero después viene la serenata, o viene el viaje, o viene la pedida, por favor, perdóname, pues en la película lo muestran clarísimo, ¿no? Y voy a decir una cosa, Eva, que creo que lo vi en la película clarísimo, y no sé si ocurre en todas, pero pues también fue mi experiencia. La sexualidad en esas relaciones disfuncionales es supremamente intensa. Claro, una de las características, como tú mencionas, de las relaciones adictivas o disfuncionales tiene que ver que se unen a través de la atracción, lo que se llama la atracción fatal, ¿no? O sea, y pues eso es una de las variables que hace que me cueste mucho desprenderme. Porque cuando yo empiezo a utilizar la estrategia de descarga o empiezo a tener lo que también se llama la infatuación, ¿no? Todo esto mágico que en la película desde la primera escena muestran, y además ahí empieza, yo decía, el seductor absoluto, pero yo no sé si ustedes se dieron cuenta del juego de ella, claro. El juego del sí pero no, que eso es uno... Quiero pero no quiero, pa' aquí pa' allá. O sea, y yo paso al lado de él y me quito la chaqueta porque lo veo que le está hablando a otra vieja, y entonces él viene, pero no quiero, pero... Y eso es uno, o sea, tú quieres enloquecer, bueno, no vamos a dar tips para enloquecer, pero quieres enloquecer un obsesivo y un adicto, empieza a jugar, ¿no? Es un juego muy histriónico, ¿no? Que no es tan clara la respuesta, sino que lo lleva, lo trae, lo lleva, lo trae, y entonces yo siento que... te juego, no, pero sí. Y es adrenalina al máximo. Entonces es esto, y si tú tienes acá ansiedad, y si tú tienes, pues esto es una bomba. Total. Entonces sí, se generan en la mayoría de este tipo de relaciones, y eso hace que sea mucho más difícil desprenderme, ¿no? ¿Qué es la respuesta de la mamá cuando ella le pregunta, ¿por qué no lo dejaste? Esa me hizo llorar mucho porque es lo que yo oigo todos los días, ¿no? O sea, cuando ella le pregunta a la madre y le dice, ¿por qué no lo dejas? Y la madre contesta, porque me dolía más irme. Claro, la trampa de la cabeza. Ojo, recordemos que si tenemos niños heridos, y en la película los dos tienen trauma. Los dos son niños con trauma, claro. ¿Cierto? O sea, mi vivencia... O sea, mi vivencia me desborda, que es parte de la característica del trauma, me desbordo absolutamente. Aquí la cabeza nos hace creer que no podemos. Si yo tengo la sensación de no soy capaz o de no soy suficiente y eso no lo he sanado, pues lo traslapo a mi vínculo. ¿Qué sucede? Pues no voy así, yo no soy capaz sola o solo, o yo te necesito, o yo sin ti no puedo vivir. Y si le metemos pues todo el romanticismo. No, y todas las canciones. Yo después de que terminé mi proceso pues que eso no termina nunca, pero después de que empecé a trabajar mi proceso de codependencia y oía las canciones y no, pues que con razón, o sea, todas las canciones. ¿Cuáles canciones? No, la vida, todas las canciones, Chayanne, todos, nos vamos a morir si tú te vas, yo me muero. ¿De qué canción estás hablando? De todo lo que lo rodea a uno en la vida desde que uno crece. Todo es como no puedo vivir sin ti, y eso es lo más romántico. Y no, o sea, hay que bajarle. Lo que pasa es que ahí tiene que ver con algo que hay que explorar también, que tiene que ver con la distorsión del concepto de amor. Sí. Entonces, miren lo que sucede. Porque es muy Disney. ¿Qué es lo más romántico que yo le salve la vida a en la película, ¿cómo era que se llama? ¿Un vagabundo? Ojo,
claro, todo tiene su medida, ¿no? Le decía que además que lo contaba, tiene su medida, o sea, es porque después pues en la historia lo muestran, pero la pregunta es, yo miraba y yo decía, esa chiquita con toda la escena que traía de su historia, pues empieza a aprender a salvar. Claro, es la salvadora desde el inicio. Y ella empieza en su cabecita, ella empieza a entender que el lenguaje del amor para salvar, o sea, para que sea valiosa, para que sea admirada, para que sea querida, es superhéroe. Sabes que ahora acabo de entender, así como tú dices en chiste las relaciones tóxicas, cuando las viejas dicen es que soy rehabilitadora de gamines. Sí. Lo que hay detrás es eso. O sea, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y mira que la hermana se lo dice, a mí me impactó mucho cuando ella está hablando con la hermana y la hermana le dice, es mi hermano y me encantaría más o menos que volvieras, sí, pero yo soy tu amiga y te digo, si vuelves más o menos... No te hablo más. Pero es que la hermana le empezó desde la primera cita a decir, corre, vete. Pero eso no lo ve uno porque es mucho más poderoso. Claro, el romanticismo, pues es que están en conquista, estamos en toda la parte de conquista de romanticismo. Yo me corté, pero en una parte que iba a compartirles una vivencia que yo tuve hablando de la conexión, Carito, y es en una relación que se me rompió el corazón, literal. Claro, estaba en una relación disfuncional absoluta, que se rompió el corazón, literal, es que yo tuve la ruptura y duré 3 meses en taquicardia, donde me hacían funcionalmente estaba bien, pero el corazón estaba roto. Una infidelidad absoluta y nunca tuve que comprobarla porque yo lo sentí. O sea, que es la invitación que quería hacer. O sea, si tú estás conectada de ti, tú no necesitas que te den muestras. En el chat que tú dices, yo no tengo tiempo de ver el chat, pero a veces tú adivinas, ella escribe, yo soy como... hacen unas preguntas que yo digo, Dios mío, pero si lo estás sintiendo, ¿qué tienes que descubrir? Nada. Yo aquí me acuerdo que yo sentí. O sea, alguna vez en un encuentro, en un encuentro íntimo, él no era él. Y empecé a preguntarle y no, que mira, y un día lo miré a los ojos y le dije, entonces le hice la pregunta al millón. Le dije, ¿hay alguien? No, que mire, que no, que es que estoy cansado, no, que mire. Y entonces lo miré a los ojos y le dije, si tú me fueras infiel, ¿me lo dirías? Y el hombre bajó la mirada. No necesité más. Se cayó de la silla. No necesité más. O sea, yo no tuve que ir a buscar en ningún teléfono, yo no tuve que ir a mirar ningún email. ¿Pero por qué? Porque me creí. Y fue tan evidente que hasta ahí, o sea, no tuve que hacer más. Obviamente fue un duelo que me mandó a terapia. Ahí conocí a Fred. O sea, es como, pero era el ejercicio de poderle decir a él, no hay nada que decir. Y él no tuvo nada que explicar, porque me conocía muchísimo, ¿cierto? Y sabía que ese era uno de mis no negociables. No quiere decir que sean negociables general y que no se puedan perdonar y que no se pueda lograr salvar el vínculo. Ojo con eso también, con las radicalidades. Pero lo que quería compartir es eso, es que si tú estás conectada contigo mismo o conectado, no te hacen dudar. Y lo más duro de esta enfermedad es que te hace dudar todo el tiempo. Yo quisiera que nos hicieras como una radiografía de cuando uno está o cuando uno es codependiente, ¿cómo se ve eso? O sea, ¿cómo se ve desde afuera? Sí, no, así como... O sea, ¿cómo dice uno? Es que yo soy codependiente. O sea, ¿cómo llega uno a poder identificarlo sin que otro te lo diga? ¿Me hago entender? Ok, sin que mires, o sea, para poder... Sin que yo vaya a terapia y que tú me digas, tú eres codependiente emocional, sino que quienes están ahorita en una relación... que puedan empezar a identificar. Que digan, exacto, esas alertas y esas banderas rojas que tú digas, estoy en una relación con codependencia. Si yo siento miedo en mi relación, tengo que empezar a abrir los ojos. El amor y el miedo no pueden ir de la manito. Que día hablaba con alguien y yo decía,
Y me decía, es que no, yo decía, ¿por qué no se dicen las cosas? No, es que para que no se preocupe ella, no le digo. La protege, ¿no? O para que no se ponga o no se moleste. Entonces, claro, cuando hay miedo, tengo que prender las alarmas. Okay. ¿Mm? Ya escucharon. Sí. Dos, esa sensación de no, es que va unida al miedo, por eso empieza, no puedo ser yo, tengo que andar como con puntillitas, Sí. porque entonces te pones brava, pero entonces me vas a dejar, pero entonces... Que empieza uno a desarrollar una personalidad paralela porque no puede uno ser fiel a su esencia. Y que yo sí sé, cuando yo creo que el respeto por uno mismo tiene que ser superior a ese deseo de estar acompañado, de estar en una relación, de querer mostrar algo que finalmente uno es. O sea, tiene uno que ponerse por encima sin ser egocéntrico y decir yo estoy primero, sino que tener uno muy claro lo que vale de lo que está hecho y qué no negocia y qué no permite para poder tener ese y que el amor y el cariño y el perdón y perdóname 200 veces no le cale a uno y le nule la vista, digo yo. Dijiste las palabras mágicas que me impactan mucho en consulta también y es, los seres humanos no tenemos claros los no negociables. No los tenemos claros. Ni en pareja. Ustedes que son socias, por ejemplo, que esto es una relación, o yo con mis socios, o sea, hay que tener claro hasta dónde llego yo y que no negocio y que no, y que sí puedo negociar. Y eso está directamente relacionado con los valores. Entonces, volviendo a tu planteamiento. Íbamos en dos. El miedo. La dificultad, si yo no puedo decir no, tengo que prender alarmas, ¿no? O sea, es que no soy capaz de decirle no a mi jefe, no soy capaz de decir no a eso, oiga, miren, no, porque claro, detrás hay miedo. ¿Mm? Entonces, la dificultad de poner límites es una de las características, o sea, no puedo ponerle límites al otro cuando o posiblemente no he ejercitado la habilidad o no he aprendido o siento que el límite está mal. ¿Mm? O sea, el no ser yo en autenticidad implica una cantidad de cosas. O sea, es como, ¿por qué yo tengo que dejar de ser yo? Vestirme, ¿no? No te pongas esa falda. ¿En serio? Sí, alerta. O sea, alerta. La sensación de, pongamos el elemento de la obsesividad, el control, Caro. O sea, la reina de la fiesta. Cosa. El control y ya que tengo esta oportunidad, porque he acompañado, he visto seres adentro y fuera del consultorio, lo he sufrido muchísimo y he tocado fondos dolorosísimos por esto, porque además se ve natural. Yo oigo respuestas como, pues sí, soy controladora ¿y qué? Y entonces la pregunta que yo hago es, ¿y te has dado cuenta del daño que haces? ¿Mm? Y el daño que nos hacemos, ¿cierto? Porque es que yo hago el paralelo de el control es algo dependiente tan grave como la sustancia del adicto. Pero no hay conciencia. Oh my God. Esto era con vino. Esto no era con ninguna aromática esta. Sí. Pues sí, qué fuerte, qué fuerte. Pero no, ¿por qué no tenemos conciencia de eso? Para las personas que nos están escuchando, hermosos. Porque esas estrategias han generado, todas las armaduras generan bienestar, han salvado la vida, ¿cierto? Entonces, pues el control genera mucha eficacia, ¿no? O sea, sí. Es como, ¿de dónde viene esto? Hay una parte de un maltrato que no se habla y se vive todo el tiempo y a mí me impacta todos los días y es la gran descalificación que hacemos permanentemente. Del otro. La autodescalificación primero y la descalificación del otro. En cualquier, digamos, en cualquier área. Creo que alguna vez le oí a alguien y decía que
¿Cómo hacíamos ustedes que trabajan con los niños? Y era que si se lograra que en la educación de los niños no hubiera la descalificación, salvaríamos muchas almas. Aquí lo trabajamos muchísimo, aquí cero etiquetas, o sea, eso es una cosa que trabajamos mucho con las maestras, pero yo quiero volver un poco al daño que hace el control. Y yo creo que el control y la ansiedad, Eva, y voy aquí a lanzarme al agua, van de la mano, porque digamos que recientemente no, yo creo que incluso después del nacimiento de Bruno y después de pandemia, empecé a sentir nuevamente de pronto picos ansiosos, miedo de que a Bruno le pasara algo. Yo decía, de ser normal, es la maternidad. Juanjo me decía, todo me lo critica, si hago bien esto, si no hago bien esto, y yo, este man sí jode. No, de verdad, era como... Y en un momento, en las vacaciones, tuvimos un encuentro muy fuerte y me dices que estás con la mecha muy cortica, estás queriendo controlar absolutamente todo lo que pasa, es como si no confiaras en nada de lo que pasa alrededor tuyo, ni en mí, ni en nada, y como que dije, brutos, ¿qué me está pasando? Y te llamé y te dije, voy a ir a donde el psiquiatra que me recomendaste, o voy a pedir cita donde el psiquiatra que me recomendaste. Y empiezo a hablar con el psiquiatra y claro, yo boto toda mi diatriba y yo creo que ese man, después yo dije, claro, él debe pensar que soy la mujer más ansiosa del mundo, en efecto lo era. Pero es que yo hablaba y él solo me dice, solo por cómo estás hablando, eres una mujer absolutamente ansiosa, o sea, en tu manera de expresarte, tin, tin, tin. Me dijo, yo te lo voy a dejar en tu disposición. Tú decides si quieres mejorar tu calidad de vida o no, vas a tener que hacer ciertas renuncias, no vas a ser el alfa que has sido siempre, pero tú eres hoy aquí, y esto creo que fue lo que más me golpeó, y dije, miércoles, eres hoy aquí, hija, producto de una mamá ansiosa. No quiero ver a tu hijo en 20 años aquí sentado, producto de una mamá ansiosa. Fue como, no tengo duda del esfuerzo que estás haciendo en la crianza de tu hijo, porque se nota que lo haces y con lo que trabajas en los jardines, pero estás siendo ansiosa y por más que no quieras, eso afecta a tu hijo. Y yo dije, ok. Y si no lloró diciendo eso, la pastilla está haciendo efecto. A la yugular, y estoy medicada. Y lo quiero compartir porque no se lo había dicho a nadie. Ni mi mamá sabe que estoy medicada ni nada. Creo que la que sabe es Marcela y mi marido, y no más. Porque mi calidad de vida ha mejorado. Juanjo me decía el otro día, ¿cuánto ha mejorado tu calidad de vida? Porque, marica, se me están olvidando cosas. Pedí cita incluso con el psiquiatra, pues, para decirle, mira, ¿qué estrategias puedo hacer? Porque hoy se me pasan cosas. Grave para mí. Grave para que soy Marcela. Pero Juanjo me dijo, de 1 a 10, ¿cuánto ha mejorado tu calidad de vida? Y yo dije, 9. O sea, es una cosa impresionante. Mi relación de pareja es otra relación de pareja. Y me pasaron 2 cosas muy impactantes. La primera es que vi cosas que no estaba viendo. Sencillísimas. ¿Cómo está de viejo Happy? Y bueno, era como, ¿qué pasa? ¿Cómo está de viejo Happy? Happy es mi perro. No lo estaba viendo. Y me pasó una cosa impresionante, que justo después de empezar a tomarme la medicación, mi hijo me dijo, mamá, ¿estás feliz o estás triste? Y yo dije, puta. Mi hijo no sabía cómo estaba yo. Sí, claro. ¡Uy, qué fuerte! De verdad que, y hoy le doy gracias a este proceso que estoy haciendo, que no sé cuánto dure, pero qué maravilla, porque a veces tenemos tanto INRI por la medicación y es una ayuda para la sanidad. Qué lindo que puedan hacer algo frente a eso, porque hay una gran resistencia, ¿cierto? Pero pues ese es un tema para un podcast después que hagan ustedes. O sea, que no conmigo, sino con algún psiquiatra, porque es importante lo que acabas de decir. O sea, muchos procesos que se requieren, claro, ¿de dónde viene el control? El control es la compulsión del miedo, por eso tú hablas de ansiedad. O sea, un ser que generamos, ¿no? Porque yo soy... Sí. Y he tenido he tocado muchos fondos con la salvadora y con el control, que yo digo, pero a ver, en serio, en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. He perdido colegas, he perdido amigos, o he dejado
¿cierto? O sea, repito, la codependencia no es solo para relación de pareja, es en cualquier tipo de vínculo que es disfuncional. Pero lo que dices, Carito, y gracias por expresarlo, claro, hay que quitarle esas etiquetas y esa sentencia que hay a la medicación que ayuda. Un cerebro que va a 1000, como yo explico, si tu cerebro es así, no es que sea así, el cerebro no debe andar así, el cerebro debe andar así. Con la bola. Así, ¿no? O sea, es como, entonces, como un cerebro que anda así, no, volvemos al bendito punto, no ve. No. Si tú estás aquí haciendo esto o haciendo lo otro o haciendo, mis amigas cercanas o mis amigos cercanos sufren conmigo mucho porque yo soy de las que si me voy a tomar un café contigo, no hay celular, a menos pues de que tenga una urgencia, algún paciente, yo digo, pero sacan el celular a la mesa y me quedo en silencio. Sí, estás en otra. O sea, es como vengo a, o es mucho de las mujeres que a mí me molesta, yo, esa parte de esas mujeres no, pero no sé si a ustedes les pasa y que son las mujeres, voy a mercar, pero entonces voy hablando contigo, pero somos. no puedo. Claro, alguna vez en una terapia que hacía para mí, yo le decía a la terapeuta, pero ¿qué hago si es que yo voy es al encuentro del otro? Y como mi metodología es emoción, yo no puedo estar en terapia contigo pensando en qué voy a hacer de almuerzo, o si va a llegar el otro, o si no le dejé la tarea. Entonces yo estoy, y en el entrenamiento, en la logoterapia, pues te invitan a estar presente, ¿no? Pero entonces yo quiero eso todo en mi vida. Y entonces la terapeuta me decía, no, Eva. O sea, no. Me decía, tú tienes que aprender. Y le dije, no, a mí me llama una amiga, estoy mercando. Le dije, cuando te desocupes me llames. ¿No? O sea, entonces pues me tocaba para el otro lado porque pues es parte del mundo, claro, ¿cierto? Porque claro, yo aprendí si voy al encuentro con el otro, pues es que es el encuentro con el otro. Y eso es lo que muchas veces no sucede y el control no deja que suceda eso. O sea, bueno, qué conversación tan agradable. Realmente falta tela para cortar porque estos temas tienen de largo y de ancho y le empiezan a salir un montón de aristas que uno quisiera pues seguir aquí hablando, pero se nos acabó el tiempo. Entonces vamos a hacer esta última dinámica, Evita, que es tiras el dado. Tenemos unas tarjeticas aquí emocionales, a ver qué te sale, a excepción de una que a veces salen que, oh por Dios. Casi siempre sale lo que uno necesita, ¿no? O sea, Marcia, o sea, es como... Esta es de introspección, tú la sacas, yo te la leo. Vamos a ver tu carta astral. Esa. ¿Cómo te describirías a ti? Ay, qué belleza. Yo me puedo describir, yo creo que yo soy una mujer apasionada. Me considero una mujer inteligente, apasionada. Y hay una parte mía muy dual en la que siempre me he movido y es que yo siempre dije que yo era una bruja con cartón, ¿no? O sea, yo le decía a Caro, porque pues usualmente la gente cuando va a los consultorios están los diplomas, ¿no? Sí, pues se necesita y sé y lo que hay, pero yo decía, es que el diploma es el que hace que yo pueda hacer magia en este plano sin que la gente sepa. Esa es como la definición de... Y ahora conmigo, Evita, otra vez. Porque es con cada una. O sea, te tocan las... Es la energía de cada una. Es esta, ¿cierto? Entonces, esta es de relaciones, Evita. Tú la sacas y yo te la leo. ¿Con cuántos amigos de tu infancia sigues en contacto? ¿Con cuántos amigos de mi infancia? Qué pregunta tan linda, pero tan fuerte, porque no, creo que en este momento no hay. No. O sea, de amigos, si me voy para atrás del colegio, ya no están. Traté como en una época traté como con el bendito Facebook, cuando me obligaron a sacar el Facebook.
traté e intenté, pero no de pronto del colegio, pero sí, de infancia no, tengo más es los seres más cercanos, más de universidad tal vez, pero en la infancia. Bueno, a mí estas charlas en el plano psicológico, la verdad es que me encantan, de crecimiento, de más y más herramientas para sanarnos y para poder conectar con el presente. De verdad que me llama mucho la atención, Eva. No te conocía, pero quedo absolutamente agradecida por haber recibido la invitación y por enseñarnos y por compartir tu conocimiento. Entonces, siempre bienvenida a este espacio. Yo voy a cerrar este episodio contando que ayer cuando se acabó la película, nos paramos y yo cogí a Juanjo y lo devolví y le di un beso. Él no lo sabe, no tiene por qué, pero ese era un beso primero de reconocimiento a mí misma y de agradecimiento con el universo, porque él es la representación absoluta de que transité por ahí y pasé y que rompí el círculo, ¿sabes? Y no hubiera sido eso posible de ninguna manera sin la presencia de Eva Páez en mi vida. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias por oírnos. No se les olvide suscribirse en su plataforma favorita y si les gustó este episodio, compártanlo. Síganos en nuestras redes sociales como @es_real_podcast. Este es un podcast producido por Relatores.